y poder repasarlo posteriormente. Muy bien, como introducción, tenemos que las bronquiectasias se definen como una dilatación irreversible de la luz bronquial. Generalmente, bueno, me han comentado también que durante la teoría algunos de mis colegas han tenido dificultad para poder utilizar el puntero o la manito en este caso, ¿no? Que se utiliza en el Blackboard. No sé si ustedes ven una manito ahí. ¿Me podría confirmar, por favor? No, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a tratar de utilizar las diapositivas y ustedes tratar de poderlo ver, ¿sí? En este caso, nosotros acá en la imagen de esta diapositiva tenemos a la izquierda un bronquio normal y a la derecha una bronquiectasia, ¿sí? El bronquio normal constituido principalmente en la parte de su mucosa con un tejido pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes que se encargan de formar un moco o mucosidad, ¿sí? Las células caliciformes que elaboran esta mucosidad hacen que este moco sea fácilmente de ir arrastrándola dentro de la parte bronquial y este moco sirve como si fuera un tapizón, absorbiendo todo aquello contaminante de la vía respiratoria. Es decir, ustedes sabemos, nosotros que ahora viviendo en Lima tenemos un clima muy húmedo, muy contaminado. Entonces tenemos que deshumidificar, tenemos que quitar el polvo, los microbios, las bacterias, atraparlas y de cierta manera pues hacer la limpieza de nuestro sistema respiratorio. ¿Cómo lo hacemos? Gracias a este mojo que va atrapando todas esas impurezas y nuestra última línea de defensa serían nuestros macrófagos alveolares que ya se encuentran en la zona de los alveolos pulmonares. Entonces, este bronquio tiene varias capas y de cierta manera cuando hay una alteración, como por ejemplo lo que se conoce como bronquiectasia, una dilatación anormal, irreversible, algo parecido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero más localizada, tenemos a lo que nosotros llamamos bronquiectasia. Hay una dilatación en el lado derecho, en la imagen del lado derecho, hay una dilatación de esta luz bronquial. Sin embargo, doctor, me podrían decir, ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Pero ahí la luz ha disminuido bastante. Sí, porque hay una hipersecreción por el proceso inflamatorio que se viene realizando a ese nivel, genera una hiperproducción o hipersecreción de una mucosidad muy espesa y que de cierta manera va a dar uno de los signos bien característicos de la presencia de bronquiectasias, lo cual se conoce como hipersecreción bronquial, ¿sí? Es decir, va a haber una mayor cantidad de producción de moco, una dilatación del bronquio, pero este bronquio ya no se va a poder contraer o dilatar debido también a que hay una pérdida de tanto de la musculatura lisa que hay a nivel bronquial, como también de la estructura elástica, ¿sí? Entonces, el bronquio se dilata, ya no se puede dilatar, perdón, ya no se puede contraer porque ha perdido esa facilidad y solamente hay acumulación en esa cavidad de una cantidad de hipersecreción bronquial. Entonces, esto es una dilatación irreversible solamente de un bronquio, ¿ya? Las no debidas, hay una enfermedad que seguro ustedes van a ver, si no es ahora, en pediatría, una fibrosis quística, que generalmente es una enfermedad debido desde el punto de vista ya congénito, ¿no? Que se da en personas, niños o adultos jóvenes y que de cierta manera son dilataciones anormales debido y relacionadas a esa enfermedad. Las bronquiectasias no debidas a fibrosis quística son en frecuencia la tercera enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas. Después del asma, que es una enfermedad respiratoria crónica bronquial, lo bueno es que es reversible en los primeros grados y se tratamiento oportuno. Y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya viene a ser una enfermedad irreversible. Entonces, la bronquiectasia, tomémosla así, dilatación anormal de un bronquio. ¿Por qué? Por un daño inflamatorio que se produjo en ese bronquio. Se dilata el bronquio, hay una acumulación de mucosidad, de moco, una hipersecreción bronquial y que produce un proceso inflamatorio crónico.
En muchos aspectos se dice que las bronquiectasias son el estadio final de una afectación pulmonar, es decir, que la bronquiectasia no es una lesión aguda, sino es algo que deja de manera crónica. Muchas enfermedades actualmente, he visto varias personas posterior a una neumonía por COVID que también presentan posterior a ello presencia de bronquiectasias o dilataciones anormales en principalmente en tomografía. Cada paciente puede presentar diferentes características clínicas, pronósticas, radiológicas e incluso de respuesta terapéutica al tratamiento que se le va a recomendar de estas bronquiectasias, por lo que hablamos de un grupo amplio de enfermedades que se engloban bajo una misma terminología. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una pequeña bronquiectasia, un conjunto de bronquiectasias o bronquiectasias en ambos pulmones, en un solo lóbulo, en más de un lóbulo, etcétera. Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Pero, como bien dice acá, normalmente la bronquiectasia no es el inicio de una enfermedad, sino es posterior a secuelas generalmente inflamatorias, como por ejemplo, y como bien dice acá, en la mayoría de casos, las formas postinfecciosas, es decir, después de una infección, son las más frecuentes, aproximadamente tienen que ver con el 30% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Que primero pueden empezar con un cuadro de neumonía, bronconeumonía, con un cuadro de neumonía tuberculosa, con un cuadro, etcétera, absceso pulmonar, empiemas, etcétera, etcétera, que generalmente, o una neumonía por COVID, que es muy intensa en algunos pacientes, entonces se presenta como secuela esta bronquiectasia posterior al proceso inflamatorio, o en este caso, inflamatorio debido a un proceso de infección no agudo. En un 25 a 45%, lo clásico, ¿no? Que nosotros decimos siempre en medicina. Cuando no conocemos la causa, le decimos idiopático, pudiendo guardar relación con infecciones respiratorias sufridas en la infancia. Muchos niños pequeños son diagnosticados de cuadros asmáticos, cuadros bronquiales, broncoespasmos, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos de ellos han sufrido de cuadros respiratorios agudos durante su infancia. Lamentablemente, ellos en esa época, a los 3, 4, 7, 8 años, sufrieron de procesos infecciosos respiratorios que aparentemente eran suaves y fácilmente tratables, pero que dejaron secuelas. Como no es usual tomar tomografías o realizar tomografías en niños, entonces muchas veces estas lesiones secuelares quedan sin haber sido estudiadas, sin haber sido vistas. Recién se observa o se puede observar ya durante la juventud o durante la adultez. Algunas también están asociadas con un reflujo gastroesofágico no diagnosticado. Hay personas o niños, cuando ustedes lleven gastroenterología, van a ver personas que tienen hernia hiatal, por ejemplo, que son congénitas y más frecuentemente por una debilidad del diafragma del lado izquierdo, ¿no? Y de cierta manera, una hernia hiatal es como un receso del estómago dentro de la cavidad torácica, haciendo que el jugo gástrico pueda regresar hacia la parte del esófago. Del estómago se va al esófago. Ese regreso se dice reflujo gastroesofágico, lo cual puede hacer que también el ácido gástrico pueda ir hacia la parte superior del esófago y por continuidad pueda atravesar lo que es la laringe, la tráquea y pueda llegar incluso hasta la parte bronquial, originando un cuadro inflamatorio crónico no infeccioso, pero sí químico, ¿no? Debido a la presencia de ácido clorhídrico en la zona bronquial, ocasionando un daño y posteriormente a ello, a ese daño, la formación de bronquiectasias, que son estas dilataciones anormales. O con la existencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya en estadios graves o en estadios avanzados, ¿no? Según su cuadrito, ¿no? En ABCD en este caso.
Bueno, esto es una tabla de una bibliografía española principalmente, donde la etiología, ahí hay enfermedades asociadas a la presencia de bronquiectasis. Como les mencionaba, las postinfecciosas son las más frecuentes, hay asociadas a enfermedades pulmonares crónicas como asma, EPOC o déficit de alfa-1 antitripsina. Es una de las causas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, inmunodeficiencias primarias, cuando generalmente son presentándose en la niñez, inmunodeficiencias combinadas, secundarias, muchas veces síndrome de inmunodeficiencia adquirida, como por ejemplo el VIH, ¿no? Asociadas a enfermedades sistémicas como artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, esos son enfermedades reumatológicas, ya lo verán en su momento, pero la mayoría de enfermedades reumatológicas pueden tener, por la afectación del colágeno, puede tener también alteraciones a nivel pulmonar. Alteraciones del sistema mucociliar, principalmente en síndrome de disquinesia ciliar, fibrosis quística, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Y de cierta manera otras relacionadas a otras patologías o enfermedades. Con respecto a los síntomas más característicos de la presencia de una bronquiectasia, nuevamente, y vuelvo a recalcar, las bronquiectasias no son enfermedades, sino son secuelas generalmente de otras enfermedades. Entonces, a la cabeza se encuentra ahí la presencia de tos crónica, ¿no? Ustedes han visto que una tos aguda, generalmente menos de 3 semanas, una tos subaguda de 2 semanas hasta 3 meses y mayor de 3 meses, tos crónica. Generalmente con expectoración crónica. Hay personas que, por ejemplo, tienen tos productiva, esa que tienen la sensación de flema, pero que no pueden eliminarla, o tos con expectoración, que puede ser blanco, amarillenta, verdosa, con rasgos sanguinolentos, entre otras, ¿no? Pueden ser infecciones respiratorias a repetición. Hay que acordarnos que al momento en que ese bronquio se dilata de manera anormal y de manera irreversible, hay acumulación de moco en esa zona, pero como el moco, hemos explicado, en una mucosa normal pulmonar, lo que hace es atrapar los microbios y por ende, gracias a esos cilios que tiene nuestra mucosa respiratoria, ese moco que atrapó gérmenes lo va eliminando, ¿no? Por medio de un arrastre. Se elimina, se destruye. Sin embargo, cuando tenemos una bronquiectasia o múltiples bronquiectasias, esa cantidad de moco que atrapó gérmenes o sustancias nocivas se va quedando atrapada en ese bronquio dilatado, en esa bronquiectasia. Es como un hueco, ¿no? Es como un hueco pared. Ese hueco, en esa pared, con poco a poco va a quedar atrapado polvo, va a quedar atrapado humedad, telaraña, cosas así. Pero no lo vamos a poder limpiar fácilmente. ¿Por qué? Porque ya perdió la estructura bronquial. Entonces ese moco se queda almacenado y en vez de ser limpiado, queda como si fuera un caldo de cultivo. ¿Cultivo para qué? Para los gérmenes que puedan estar ingresando a esa zona bronquial. ¿Sí? Por eso es que la presencia de bronquiectasias se asocia a infecciones respiratorias a repetición. Disnea o sensación de falta de aire puede haber y es una de las principales causas de expectoración hemoptoica o también hemoptisis, ¿no? La principal a nivel mundial, la principal, si alguien te pregunta o les pregunta, la principal causa a nivel mundial de hemoptisis, ¿cuál es? De cajón, bronquiectasias. Esa es la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel mundial es la principal causa de tos hemoptoica o hemoptisis. ¿Cuál es la principal causa a nivel de Perú? A nivel de Perú, la tos con rasgos hemoptoicos o hemoptisis viene a ser la tuberculosis. Dolor torácico pleurítico, generalmente con las bronquiectasias que se encuentran asociadas, o dilataciones bronquiales que se encuentran asociadas a la pleura, ¿sí? La pleura. O sea, están bien periféricas al pulmón. Astenia o debilidad, ¿no? Sinusitis, si es que está asociada a algún cuadro como por ejemplo discinesia ciliar primaria, inmunodeficiencia, fibrosis quística o de repente pues alguna vasculopatía, ¿no?
Las vasculitis, cuando ustedes han visto vasculitis, tenemos tres muy importantes asociadas a vía respiratoria. Wegener, Sjögren-Strauss, ¿no? Y de las cuales la Sjögren-Strauss es la que más compromiso tiene con respecto a lo que es los cuadros de sinusitis. Enfermedad avanzada, como por ejemplo, cuando ya tenemos las bronquiectasias bastante avanzadas, muy en ambos campos pulmonares, ¿no? Vamos a encontrar también que el paciente tiene cactexia, o sea, lo vemos muy desnutrido, signo de insuficiencia respiratoria, cor pulmonar, que lo han visto en cardiología, un descenso en la volumen expiratorio forzado en el primer segundo de aproximadamente 50 a 55 milímetros por año, ¿no? En la exploración física podemos hallar una exploración física normal, podemos hallar crepitantes en la zona de las bronquiectasias, roncus o sibilantes, acropaquias en los casos en los cuales se está asociando disnea y signo de insuficiencia respiratoria crónica. Las acropaquias, o también conocidas como uñas en vidrio de reloj o hipocratismo digital, principalmente están asociadas a una hipoxia, o sea, una disminución de la cantidad de oxígeno en sangre que llega hacia los dedos, principalmente de las manos y de los pies, ¿no? Y pérdida de peso. La fisiopatología de lo que es la presencia de bronquiectasia se asocia principalmente al círculo, a un círculo característico que se llama el círculo vicioso de Cole. El círculo vicioso de Cole es lo que vamos a traducir acá y luego ver en figuras. Primero, el aclaramiento mucociliar, o sea, aclaramiento significa la limpieza mucociliar, tanto del moco, gracias a el movimiento del moco que atrapa los microbios o gérmenes y que va moviéndose con los cilios de nuestro tejido respiratorio, se ve comprometido por una agresión inicial sobre la vía aérea. Es decir, si mi bronquiectasia principalmente se produce después de una infección, para que se produzca la presencia de bronquiectasia, en la mayoría de casos, primero tiene que haber una infección, ¿sí? Entonces, esa infección genera una agresión inicial sobre la vía aérea. Eso es lo que nos trata de decir esta parte del círculo vicioso de Cole, permitiendo el contacto prolongado de las bacterias en este proceso infeccioso con el epitelio bronquial, lo cual, a la presencia de un germen, ¿no? Va a desencadenar una respuesta inflamatoria, pero ya no del tipo aguda por la persistencia de la bacteria, sino del tipo inflamación crónica, con liberación de enzimas dañinas a nuestro tejido elástico, dañinos a nuestra mucosa muscular lisa, ¿no? De proteasas, que producen daño en el epitelio bronquial y mayor alteración del sistema mucociliar, perpetuando así el círculo vicioso patogénico de Cole. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias se quedan atrapadas a ese nivel y procesan, o mejor dicho, producen un proceso inflamatorio crónico. Al momento en que se produce un proceso inflamatorio crónico, hay liberación de proteasas. Estas proteasas van haciendo más daño a nuestro epitelio bronquial y las bacterias pues no son eliminadas, más bien se mantienen más tiempo ahí debido a que el daño de los cilios genera que ya el moco no se movilice, entonces se mantienen más, se forma un caldo de cultivo, entraron 100 microbios y ahorita ya hay 1 millón de gérmenes provocando una mayor respuesta inflamatoria y más daño a nivel bronquial. Localmente, las secreciones respiratorias presentan un incremento, en estos casos, de neutrófilos, del contenido de elastasa. Todo lo que termine en asa, como las proteasas, la elastasa, la mieloperoxidasa, son enzimas digestivas que destruyen proteasas, destruyen proteínas. La elastasa destruye la elastina, que es una proteína elástica que se encuentra a nivel pulmonar en el intersticio pulmonar. Las mieloperoxidasas pues destruyen también generalmente lo que se conoce como las proteínas.
tenemos factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, interleuquina 1 alfa y 1 beta, y factor estimulador de colonias de granulocitos, lo cual provocaría el proceso inflamatorio no agudo, sino un proceso inflamatorio crónico. Aparte de eso, debido a este factor estimulador, se siguen llamando a neutrófilos, por eso se llama reclutamiento de neutrófilos, el cual está mediado fundamentalmente por la interleuquina que hemos visto arriba, que es la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y el leucotrieno B4, siendo especialmente potente esta acción quimiotáctica en los periodos de agudización. Quimiotaxis, ¿qué significa? Quimiotaxis significa movilización de los neutrófilos debido, ¿no?, a la generación de elementos de mediadores químicos, como por ejemplo interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa y leucotrieno B4. En el grafiquito que nosotros vamos a ver en el siguiente en la siguiente diapositiva, vamos a ver, por ejemplo, que se inicia una lesión en la parte superior. Uy, no hice todavía, ¿no? Ya, en ese gráfico vamos a observar en la parte superior que se inicia con una lesión epitelial y debido a esta lesión epitelial por gérmenes, por bacterias, por virus, por hongos, parásitos, contaminación, algunos contaminantes como por ejemplo el trabajar en minas, en carpintería, en agricultura, ganadería, en limpieza por unas sustancias muy irritativas a nivel respiratorio, puede aparecer una lesión epitelial, la misma que mencionábamos, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? E hipersecreción de moco. Entonces, yéndonos primero a la parte del medio, lesión epitelial e hipersecreción de moco, hay una liberación de mediadores químicos como la interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 beta y leucotrieno B4, ¿no? Los productos bacterianos producen una infección bronquial crónica e inclusive la persistencia o la presencia de gérmenes como la pseudomonas o el Haemophilus. Entonces, hay una interrelación entre la presencia de bronquiectasias a su lado derecho, con una inflamación neutrofílica y la presencia de linfocitos T, y hay también aparte, debido a estos productos bacterianos, a esta lesión epitelial y a esta hipersecreción de moco, un descenso en el aclaramiento mucociliar que viene a ser el movimiento del moco gracias a los cilios. Como hay destrucción de esta lesión epitelial, entonces hay una disminución o descenso del aclaramiento de la limpieza de la mucosidad y habrán impactos mucoides. Es como que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, hay personas que, por ejemplo, tienen una secreción de cera en los oídos y a veces el cerumen se impacta con el tímpano, produciendo algunas alteraciones de inestabilidad, no oye bien, oye el zumbido, el pitillo llamado tinnitus, o acúfenos, ¿no? En esos casos. Igual, hay un impacto del moco, es decir, este moco se vuelve más espeso, más denso, se deshidrata, originando con mayor todavía eh, preponderancia, proceso inflamatorio crónico, que se estanque más esa mucosidad ahí y que la persona te diga, doctor, toso, siento que tengo flema, pero no la puedo botar. Es una flema espesa, densa, bien gangosa. Y todo esto provocaría, estos cuatro cuadritos de arriba, provocaría una lesión de la vía aérea y la presencia de bronquiectasias. Y como se dan cuenta, muchas de las flechas van hacia el lado derecho y vienen hacia el lado izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre va a haber una interrelación.
Por eso es que la persistencia de un circuito o círculo vicioso de Cole, porque una presencia ya de bronquiectasia origina de todas maneras que persista este problema. Acá una imagen en inglés, de una bibliografía en inglés, de medicina respiratoria del 2019, ¿no? En las cuales vemos igual la presencia de un bronquio, un alveolo pulmonar, todo lo que están las células en moradito. Sin embargo, la presencia de la dilatación bronquial de la vía aérea, ¿no? Con la presencia de gérmenes, macrófagos alveolares, producción de citoquinas, mediadores químicos, y lo cual va a provocar nuevamente en que este círculo vicioso se forme. Vamos a llamarlo así, ¿no? 4 eventos de la presencia de las bronquiectasias. Lo primero, daño endotelial. En este caso, si yo digo daño endotelial, lo primero que tú piensas es en la formación de un ateroma, ¿no? En el caso de lo que es la parte cardíaca. Algo parecido, ya nuestro bronquio viene a ser nuestra parte de la vía aérea, ya no de la vía circulatoria. Entonces, primero hay un daño epitelial de la mucosa respiratoria. Ese daño epitelial provoca un daño a nivel de los cilios, de las vías respiratorias. Entonces, al no haber movimiento de moco, el moco se queda estancado y hay una hipersecreción de moco, ya que no estás limpiando, no lo estás barriendo. Normalmente nosotros continuamente limpiamos nuestra mucosidad y la mayoría lo eliminamos hacia el sistema digestivo, ¿no? Y el ácido clorhídrico se encarga de destruir todos aquellos gérmenes atrapados por nuestra mucosidad. Sin embargo, en nuestros pacientes con bronquiectasias, al producirse el daño epitelial, lamentablemente provoca una mayor secreción de mucosidad, pero que es un moco bien espeso, bien denso, y que atrapa gérmenes, lo cual provoca la segunda parte, el segundo evento, infecciones crónicas que incitan una mayor hipersecreción de moco. Estas presencia de bacterias, que en algunos casos lo pueden llamar como colonización y en otros casos también como infección, ¿no? Cuando hay ya alteraciones a nivel sintomático, generalmente estas infecciones crónicas se da por la persistencia de gérmenes en ese moco, que está atrapado, pero al no haber movimiento de ese moco no se pueden eliminar, lo cual provoca esa inflamación que resulta en lesiones permanentes de las vías respiratorias, dilatación de estos bronquios, a lo cual ya se estaría llamando bronquiectasias, y por último las vías respiratorias bronquiectásicas resultantes se encuentran nuevamente deficientes en el aclaramiento de las vías respiratorias. Entonces, si ya no hay movimiento en esas bronquiectasias por una dilatación, el daño, el proceso inflamatorio, la persistencia de las bacterias, va a seguir dañándose, originando un círculo vicioso, del cual es bastante difícil de salir. Diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? De varias formas, ¿no? Criterio de sospecha, tos y expectoración persistentes. Personas que te dicen no, que te dicen, doctor, hace una semana tengo tos con flema. No, ese no es una tos persistente o tos crónica. Te dicen, doctor, yo tengo ya más de 6 meses con esta tos. A veces más, a veces menos, puede ser más en la mañana, a veces más en la noche, etc. Infecciones respiratorias recurrentes y o hemoptisis recidivante en ausencia de hábito tabáquico. En este caso, por ejemplo, va a estar, doctor, durante el año pasado, a pesar de la pandemia, me estaba cuidando bastante. He ido como 3 veces a la posta médica que me coloquen mis ampollas porque siempre me han dicho que estaba con mi bronquitis, ¿no? Mi bronquitis. O sea, yo sí, 3 veces el año pasado, sí. Cada infección va causando también que esta persona que tenía bronquiectasias, posiblemente estas bronquiectasias vayan empeorando, porque cada infección resulta de un proceso inflamatorio agudo sobre un cuadro crónico, ¿sí? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, en el EPOC, saber cuántas veces ha ido mi paciente a emergencia de un hospital, ¿no? La exploración física, o sea, el examen físico puede ser normal o presentar grados variables de crepitantes, roncantes o sibilantes. Los pacientes con enfermedad avanzada pueden presentar acropaquias,
Eso es los dedos en palillo de tambor y en vidrio de reloj, caquexia muy adelgazados o signo de insuficiencia respiratoria o cor pulmonar, ¿no? Funcionalmente, el hallazgo más habitual es la obstrucción progresiva al flujo aéreo poco reversible tras el tratamiento broncodilatador. ¿Esto medido en qué? Medido en una prueba espirométrica. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, sospechas ya clínicas, ya sintomáticas, con tos, con expectoración crónica, posiblemente algunas veces con rasgos hemoptoicos, infecciones recurrentes, una radiografía de tórax sugestiva de alguna lesión a nivel pulmonar y presencia de enfermedades generadoras, generalmente ya yo voy a hacer mi estudio. Mi estudio es solicitarte algunos exámenes como hemograma, PCR, BSG, un proteinograma, inmunoglobulinas, una prueba de función respiratoria, cultivos, gran y cultivo de esputo para gérmenes comunes y hongos. Nunca se olviden, los hongos les gusta mucho los pacientes o las lesiones crónicas en los pulmones. El micetoma o el aspergiloma, muy frecuente, hallarlos en bronquiectasias producidas por tuberculosis, ¿no? Entonces, diagnósticas, bueno, o serán malformaciones congénitas, o serán problemas traqueales desde ya niños, un situs inversus o una obstrucción bronquial de acuerdo a esto. De estos exámenes que principalmente estamos brindando, el principal es la tomografía axial computarizada de alta resolución. Es la principal manera de ver, de diagnosticar las bronquiectasias. Es como se dice el gol estándar, ¿no? La dilatación bronquial, ahí debería decir falta, irreversible y anormal, en TACAR, tomografía axial computarizada de alta resolución, debe acompañarse de una clínica compatible, es decir, que haya por lo menos tos productiva crónica. Estamos hablando de moco y estamos hablando de un cuadro inflamatorio crónico que genera una irritación a nivel de vía respiratoria, lo cual va a provocar tos. Entonces, por lo menos habrá o tiene que haber tos productiva crónica, sea la expectoración, ¿cómo puede ser? Transparente, blanquecina, amarillenta, verdosa, con rasgos hemoptoicos o cualquier plomiza, ¿no? Cualquier otro color, pero que sea crónica. ¿Por qué? Ahí viene lo otro. Si se intenta excluir, así se intenta excluir las dilataciones bronquiales que solamente podemos presentar como un hallazgo radiológico, que puede ser por tracción o aquellas formas que aparecen en casi un 20% de los individuos sanos, pero en edades avanzadas. Acuérdense que el pulmón, así como la cara de una persona va cambiando tras los años, igual los órganos internos son igualitos. Hay un infiltrado intersticial que no es fibrosis pulmonar y que se presenta asociado por el mismo envejecimiento. Es el pulmón del anciano, ¿no? De cierta manera, no está funcionando del todo bien debido justamente a que este pulmón ya tiene cierto grado de envejecimiento. Entonces, ese proceso de envejecimiento también podría generar bronquiectasias, pero sin que tenga mi paciente tos crónica productiva o tos crónica con expectoración. Si no tiene tos, simplemente fue un hallazgo, como si fuera pues una cicatriz en la cara porque se operó hace 20 años, ¿no? De una rinoplastía, no sé, pues, ¿no? En cambio, igualito, ¿no? Esto de cierta manera es porque yo hallé un bronquio. Y otra cosa muy diferente es hallar una bronquiectasia o varias bronquiectasias o múltiples bronquiectasias asociado a tos productiva crónica o a tos con expectoración crónica, el color de cualquier color. Además, sigue existiendo controversia sobre cuál es el mejor criterio radiológico para el hallazgo o el diagnóstico de las bronquiectasias. Generalmente algunos dicen radiológico, pero lamentablemente la radiología solamente me permite ver bronquiectasias muy grandes, generalmente mayor de 1 centímetro.
Los antiguos criterios de Neidich, que son basados sobre todo en un cociente, la relación entre el bronquio y la arteria aún sigue siendo los más utilizados y actualmente por normativas como el CEPAR, por ejemplo. ¿Y cuáles son los criterios? Aquí lo vamos a ver. Luego, primero vamos a ver esto y luego vamos a ver un gráfico en una tomografía, ¿sí? Primero, una dilatación bronquial. El índice normalmente se dice dentro de los criterios de Neidich que el bronquio dilatado, un bronquio normal con una dilatación normal, debe ser o igual o menor que el diámetro de la arteria que está a su alrededor o a su lado, ¿sí? Es decir, la relación entre el diámetro bronquial y la arteria es menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Eso es lo normal. Sí, quiere decir que, doctor, eso es una bronquiectasia, por ejemplo, una de las preguntas que me gustaba hacer mucho cuando usted había clases presenciales, prácticas y teóricas era, a ver, dime, la bronquiectasia, ¿está bien que yo diga que hay una dilatación bronquial menor o igual a 1? Falso, ¿sí? La respuesta sería falsa. La relación para decir que hay una bronquiectasia, la relación es de mayor a 1. El bronquio se dilata de manera anormal y alrededor hay una arteria mucho más delgada. Anormalidades del contorno bronquial. Este bronquio no solamente se dilata, sino también al perder la estructura bronquial, lamentablemente pues genera cambios en su contorno. Signos del anillo de sello en el corte transversal, que ahora lo vamos a ver, el rail de tranvía o rieles de tren. En el corte horizontal también hay como la ristra de perlas, como si fuera un collar de perlas en un corte horizontal. En la tomografía, presencia de quistes arracimados. Falta de afilamiento bronquial. Normalmente los bronquios deberían terminar como una especie de punta de lápiz en una tomografía, sin embargo, más bien en ellos se van dilatando. Visualización de bronquios periféricos. Ustedes saben que mientras más central está, generalmente los bronquios son los bronquios principales, segmentarios, pero mientras más se van alejando del hilio pulmonar hacia la parte periférica, cada vez son más chiquititos. Ya tanto los bronquioles terminales como los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alveolos son imperceptibles. En este caso, si se ven bronquios periféricos, eso es una dilatación anormal, porque normalmente no deberían verse a menos de 1 centímetro de la pleura costal y en contacto con la pleura mediastínica, ¿sí? También relacionado con el corazoncito. Entonces, ¿cuáles son estas imágenes o de lo cual nosotros nos estamos refiriendo? Es esto. ¿Sí? Por ejemplo, el signo del anillo de sello. Primero, vamos a empezar de la parte superior hacia la parte inferior, ¿sí? En la parte del dibujito del lado izquierdo, vamos a ver que dice bronquiectasias quísticas. Son varios bronquios redondeados, ¿no? Arracimados que se encuentran ahí. Inclusive hay uno que ahí tiene un nivel hidroaéreo. Parece una bronquiectasia infectada o un absceso pulmonar, como después lo vamos a ver. El signo del anillo de sello, ahí por ejemplo parece que la bolita redondita blanca es la arteria y la dilatación es el bronquio. Hay una relación entre el diámetro y la arteria mayor a 1. Eso provoca a que parezca como si fuera un anillo de sello, esos que usaban los romanos o los griegos para firmar con el sello sus declaraciones, sus mandatos, entre otras cosas, ¿no? El patrón en el panal de abeja, perdón, primero, las bronquiectasias cilíndricas que están en la parte inferior que parecen, ¿no? Rieles de tren, ¿sí? Son paralelas. Son dos líneas bronquiales paralelas que son los contornos. También está la bronquiectasia a la izquierda, bronquiectasia varicosa, que parece que fuera una varices. No tiene un contorno regular, tiene un contorno irregular. Tenemos la imagen de patrón en panal de abeja, ¿no? Que son bronquiectasias ya racimadas y muy frecuente esas bronquiectasias ya verlas en un grado terminal de fibrosis pulmonar idiopática. Los quistes pulmonares, como se ve ahí,
Puede verse como enfisema centrolobular o enfisema panlobular o enfisema paraseptal. Encontramos también las bulas subpleurales que vienen a ser unas dilataciones anormales, pero con paredes bastante delgadas. Entonces, eso también lo vemos en el dibujo o en la tomografía que se encuentra al costado, ¿no? Tenemos bronquiectasias quísticas, tenemos bronquiectasias saculares, bronquiectasias varicosas, bronquiectasias horizontales o cilíndricas. Por ejemplo, esta imagen principalmente es una radiografía comparativamente con una tomografía, ¿no? De un paciente con bronquiectasias en donde se observa bronquiectasias cilíndricas en el lóbulo inferior del lado izquierdo, ¿sí? En la parte inferior del lado izquierdo, al costado del corazón. Muy bien, por ejemplo, me está hablando sobre una bronquiectasia quística cilíndrica, pero con el signo del anillo de sello. El anillo viene a ser la bronquiectasia, que es la zona negrita, y el sello vendría a ser el puntito blanco, que es la arteria. El B, en la imagen B, es una bronquiectasia quística bien redonda y hay algunas otras bronquiectasias a su alrededor. En la C hay una relación de bronquio a menor de 2 centímetros de la pared, perdón, de la pleura parietal, bien cerquita a la pleura parietal. Eso significa de que es una bronquiectasia bastante alejada de la zona central, es periférica, no debería verse ahí las bronquiectasias. Perdón, no debería verse ahí los bronquios, pero si se ve un bronquio dilatado o la imagen de una bronquiectasia, ya eso es anormal. Engrosamiento de la pared bronquial en el lado D, que viene a ser como los rieles de tren, ¿no? Engrosados y dos en paralelo. Y la E, la falta de afilamiento del bronquio, ¿no? Se ve un bronquio grueso, un bronquio denso, que viene a ser debido a la dilatación anormal en este caso. El pronóstico se mide principalmente con unas escalas, ¿no? Una escala que se conoce como escala de Facet, y que generalmente intervienen algunos datos como los siguientes. ¿No? Facet, E-Facet, ¿por qué se dice? Porque la E significa exacerbaciones con ingreso durante el año previo a hospitalización. Si no ha tenido ingresos, entonces la puntuación es 0, al menos un ingreso durante el año previo, 2 puntos. La F de E-Facet es el BEF-1 o el porcentaje de predicho. Al menos el 50%, o sea, más del 50% del porcentaje de predicho, y menos del 50% se da una puntuación de 2. ¿Por qué? Porque de cierta manera, mientras más voy al hospital y mientras menos del 50% de función pulmonar estoy acarreando, pues de cierta manera son bronquiectasias que me van a dar un pronóstico desfavorable. La A es de edad o age en este caso, menor de 70 años en una persona relativamente joven será 0, mayor de 70 años en una persona adulta mayor frágil posiblemente se verá una puntuación de 2. La presencia de colonización, gérmenes o cultivos de esputo, pero sin manifestaciones clínicas de infección. Puede presentarse, no, si no se presenta 0 puntos y si se presenta 1 punto. Extensión radiográfica, número de los lóbulos. Decíamos al inicio que estas bronquiectasias podían estar solamente en un lóbulo o en 2 lóbulos o en 3 lóbulos o en ambos pulmones, ¿sí? Dependiendo mucho de cuánto comprometió la enfermedad o las enfermedades respiratorias o enfermedades sistémicas que pueden agredir pulmón, como las enfermedades reumatológicas o las vasculitis, para producir daño, la extensión del daño a nivel radiológico. ¿No? Si es 1 o 2 lóbulos, 0 puntos, más de 2 lóbulos, 1 punto. Y por último, la D de disnea, medida por la escala MMRC modificada de disnea escala de 0, 1, 2, 0 puntos, 3 y 4, ya 1 punto. Inclusive la caminata menos de 100 metros, ¿no? Y la que se presenta la disnea en estos casos. Entonces, el pronóstico es debido muchas veces, se mide de diferentes maneras, ¿no? Inflamación bronquial, colonización
de gérmenes, por la presencia de gérmenes muy frecuente de la Pseudomonas aeruginosa, le gusta colonizar estructuras dañadas en nuestro pulmón, o infección, que ya no es solamente la presencia del germen, sino también fiebre, malestar general, alteraciones hemodinámicas, alteraciones laboratoriales como leucocitosis, como neutrofilia, entre otras cosas, ¿no? Elevación del PCR, elevación de la procalcitonina, ya eso viene a ser un proceso infeccioso. La extensión medida en tomografía axial computerizada de alta resolución, función pulmonar medida principalmente por la espirometría y la pérdida del PEF1 conforme van pasando los años. El proceso inflamatorio sistémico, si es que estuviera asociado a una enfermedad reumatológica, por ejemplo, y con ende, todo esto en conjunto, el deterioro de la calidad de vida en nuestros pacientes con bronquiectasias. El tratamiento va a depender mucho de la etiología. Se realizará siempre que se haya identificado y que sea posible. Por ejemplo, entre otras cosas, fibrosis quística, que está relacionado a un regulador, ¿no? A un gen regulador de transmembrana, de conductancia de transmembrana en la fibrosis quística. Entonces se le da moduladores de ese regulador o la DNase. También actualmente se está utilizando la acetilcisteína, por ejemplo, ¿no? La discinesia ciliar primaria, técnicas de aclaramiento mucociliar que va a ayudar a eliminar, hay técnicas inclusive de ejercicios respiratorios para el aclaramiento mucociliar, cosa que actualmente se está utilizando mucho en pacientes post-COVID, en la rehabilitación pulmonar por pacientes post-COVID. Infecciones por micobacterias no tuberculosas, según las guías clínicas, ya ustedes saben mejor que yo. La panbronquiolitis difusa, darle macrólidos, acitromicina, si pesa menos de 40 kilos, acitromicina 250 miligramos cada 48 horas o 3 veces por semana, un lapso de 4 a 6 meses aproximadamente, y si pesa más de 40 kilos, darle acitromicina de 500 miligramos cada 48 horas o 3 veces por semana durante un lapso de 4 a 6 meses. Inmunodeficiencias, pues administrarle inmunoglobulina intravenosa o subcutánea. Si tiene reflujo gastroesofágico, inhibidores de la secreción de ácido, muy frecuentemente el uso de omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, entre otros, ¿no? O rabeprazol, que son antirreflujo. El ABPA, que significa aspergilosis broncopulmonar aguda, ¿no? Asociada principalmente al asma, corticoides orales y medicamentos antifúngicos. Los pacientes que, por ejemplo, tienen bronquiectasias, tienen un asma de difícil control, no responde bien a los inhaladores, tienen una IgE muy elevada, tienen inmunoglobulina muy elevada, pues muchas veces se asocia también a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Que está dentro del cuadro del asma de difícil control. Enfermedades asociadas como por ejemplo EPOC, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades sistémicas como las reumatológicas o las vasculitis, déficit de alfa-1 antitripsina, una de las principales causas de EPOC también por enfisema pulmonar. Entonces, darle abstinencia del hábito tabáquico, muchas veces bastante difícil, esto lo hemos hablado en tabaquismo. Alfa-1 antitripsina endovenosa en fenotipos del tipo PIS, ¿no? Obstrucción bronquial, cirugía o dilatación bronquial térmica, ¿no? O termoablación mediante la broncofibroscopía. Eso también se ha visto la termoterapia con respecto a broncofibroscopía. Seguro en su tema del día viernes lo van a tocar en este caso, ¿no? Tratamiento de la agudización. Toda enfermedad crónica se puede agudizar. Entonces, clínicamente se caracterizan ¿por qué? Por aumento de la tos habitual y de cambios en las características del esputo. Sí, doctor, yo tosía todos los días un esputo blanquecino, principalmente en las mañanas y en la noche. Pero a partir de hace 3 días estoy con flema media verde, a veces rangos sanguinolentos, y ya no es solamente en la mañana y en la noche, es durante todo el día. Esa es una agudización del problema crónico que tiene, ¿no? Posiblemente una infección es agregada al cuadro de bronquiectasia o bronquiectasias infectadas, ¿no? Purulento, aumento de la viscosidad o del volumen de la expectoración y o incremento de la disnea también debido justamente a este problema. Puede acompañarse de fiebre, como le decía, ¿no? Exacerbación debido a infecciones. Astenia,
debilidad, pérdida de peso, mal estado general, dolor pleurítico, hemoptisis, cambios en la exploración respiratoria. Antes, cuando yo estaba controlado mi paciente, lo escuchaba, lo ocultaba y de repente tenía algunos subcrépitos vivasales. Actualmente le ronca, le silba el pecho, tiene crepitantes, entonces ya es una enfermedad crónica reagudizada, ¿no? Deterioro de la función pulmonar medida principalmente por la espirometría o incremento de los marcadores inflamatorios, ¿no? Como por ejemplo el hemograma, PCR, BCG, procalcitonina, entre otros. Se deben considerar exacerbaciones graves en pacientes con bronquiectasias cuando cursan con insuficiencia respiratoria. Una es la presión arterial de oxígeno normal entre 60 a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Medido en una gasometría arterial. Lo normal es entre 60 a 80. No, miento, entre 80 a 100, ¿ya? Entre 80 a 100, presión arterial de oxígeno en una gasometría normal. Hipoxemia entre 60 a 80 milímetros de mercurio de una presión arterial de oxígeno en una gasometría arterial y a eso se llama hipoxemia. E insuficiencia respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 en una gasometría arterial. Entonces, una insuficiencia respiratoria es definida como presión arterial de oxígeno menos de 60. Si el paciente con bronquiectasia ya tiene una gasometría arterial con una PO2 menos de 60, entonces ya viene a ser una insuficiencia respiratoria. Disminución de la saturación de oxígeno. Normalmente la hipoxemia equivale a una saturación de oxígeno entre 90 y 95% y una insuficiencia respiratoria aguda se equivale a una saturación de oxígeno menos del 90%, a oxígeno ambiental. Criterios de sepsis como fiebre, leucocitosis, ¿no? Alteración hemodinámica, hemoptisis franca o una hemoptisis que pueda dar una alteración hemodinámica. Deterioro significativo de la función pulmonar, inestabilidad hemodinámica y o deterioro del estado general. Hay algunos pacientes que ya vienen inconscientes porque tienen un cuadro séptico. Hay lo que se conoce como la encefalopatía hipoxémica por una disminución de la cantidad de oxígeno. Los patógenos más frecuentemente aislados durante las agudizaciones son Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo, Staphylococcus aureus, Moraxella cataralis y Enterobacteria. Los virus se aíslan en un 25% de los casos, como el coronavirus, rinovirus e influenza. Acuérdense que el coronavirus ya estaba acá y era una de las principales causas de cuadros gripales, ¿no? Ahora tenemos un nuevo coronavirus del 2019 que de cierta, y múltiples cepas también, que de cierta manera van ocasionando como factor de riesgo, uniéndose los factores de riesgo para dar cuadros moderados, severos o graves. El tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse en base al cultivo previo, o sea, primero se toma un cultivo y si existe riesgo, valorando el riesgo de colonización por pseudomonas, sobre todo si ha existido hospitalizaciones frecuentes previas, estancias recientes en UCI o ciclos repetidos de terapia antibiótica o aislamiento de anteriores cultivos de pseudomonas. La vía inhalada junto a la vía oral o endovenosa no ha demostrado claro beneficio durante las agudizaciones y puede aumentar los síntomas de hiperreactividad bronquial, principalmente en los casos como por ejemplo de uso de salbutamol, bromuripatropio, salmeterol fluticasona, bilanterol con glicopirronio, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los tratamientos para agudizaciones leves, que tanto puede ser de manera de elección o alternativa, cualquiera de en este cuadrito. Y para las agudizaciones graves, de cierta manera más asociados con pseudomonas resistentes o estafilococos aureus también resistentes o meticilino resistentes. También se utiliza para el tratamiento de infección bronquial crónica, es muy diferente del tratamiento bronquial crónico que tratamiento bronquial crónico reagudizado. Aquí sí de elección es la instauración de la vía inhalada, ¿no? Recomendación, alta calidad de evidencia moderada. Y se podrá mantener durante periodos largos de tiempo según riesgo-beneficio, ¿no? En función de terapia inhalada seleccionada se realizarán pautas continuas o terapias con periodos de descanso, como por ejemplo
darle tratamiento por 3 a 5 días continuos y se pausa una semana. Y nuevamente se vuelve a dar esa terapia inhalada, ¿no? Entonces, de cierta manera va disminuyendo los tiempos de tratamiento. Otros, para lo que es la parte de tratamiento crónico, los bronquidilatadores y los corticoides pueden ser útiles en las exacerbaciones que cursan con broncoespasmo, solo si tienen broncoespasmo. No es que el tratamiento broncodilatador vaya a ayudar si es que no tiene broncoespasmo. Escuchen sibilantes, escuchen pulmones para saber qué medicamentos dar, pero solamente como sintomáticos. Además, los corticoides por un lapso mayor de tiempo de 5 a 7 días. Los fluidificantes, y también se ha visto que la oxigenoterapia y la cánula nasal de alto flujo, que por ejemplo vemos en esas dos imágenes de la parte inferior, ayudan bastante. Los fluidificadores y la terapia respiratoria, como vemos en la parte superior derecha, de hacerle una terapia física y respiratoria a nuestro paciente para ayudar al aclaramiento mucociliar. Cirugía y trasplante pulmonar. La cirugía está indicada en caso de que bronquiectasias se encuentren localizadas solamente, principalmente en un lóbulo, o de casos de hemoptisis grave que no responden al tratamiento convencional. Por ejemplo, una de las cirugías es extirpar, ¿no? Hacer una resección quirúrgica del lóbulo inferior izquierdo por problemas de bronquiectasias. Vamos a operar a nuestro paciente y retirarle un pedazo de pulmón. Por ejemplo, mi paciente, si tuviera, estas son imágenes de bronquiectasias en el lado derecho, y eso es una imagen tomográfica, donde podemos apreciar mucho mejor las características de las bronquiectasias. A este paciente con ese gran compromiso pulmonar de los lóbulos medio e inferior del lado derecho y del lóbulo inferior del lado izquierdo, lamentablemente es bastante difícil que se le pueda dar tratamiento quirúrgico. Estaríamos retirando también parte del pulmón sano con aquel paciente y sería contraindicado el tratamiento en ese sentido, ¿no? Tratamiento quirúrgico no indicado en pacientes con bronquiectasias de más de 2 lóbulos o bronquiectasias bilaterales. Si hubiera una bronquiectasia con hemoptisis masiva, se hace la broncoscopía rígida, es mucho mejor para controlar la hemoptisis. Si puede ser controlada, entonces se hace una tomografía axial computarizada y una broncofibroscopía flexible para promover la embolización y luego tratar de ir a cirugía. Pero si gracias a la broncoscopía rígida no es controlada, hay que permeabilizar la vía aérea para introducir también esta broncoscopía flexible y probablemente irnos a cirugía. Por último, la vacuna antigripal anual y vacuna antineumocócica. La antineumocócica puede ser Prevenar 13 o puede ser la Prodiax 23. Cualquiera de las dos tiene un cierto tipo de margen. La Prevenar 13 es una única sola dosis y la Prodiax 23 son cada año, cada 5 años, y te ayuda mucho a evitar los tipos de neumococos que son más agresivos. Por último, ya para terminar, el tema de absceso pulmonar. Viene a ser un área localizada de necrosis pulmonar causada por una infección con una cavidad solitaria o más grande y dominante que mide al menos 2 centímetros de diámetro. Cuando las cavidades son múltiples y más pequeñas que 2 centímetros, se conoce como una neumonía necrotizante. Entonces, generalmente el absceso pulmonar es la presencia de microbios o gérmenes dentro de una lesión cavitaria, ¿sí? Entonces, si hay una cavidad localizada, ¿no? Localizada más de 2 centímetros o varias cavidades, pero algunas de ellas más de 2 centímetros, a esto se llama absceso pulmonar. Pero si hay múltiples cavidades menos de 2 centímetros, a esto se llama neumonía necrotizante. La mayoría de abscesos son infecciones bacterianas causadas por aspiración. Se aspiran o del contenido de la boca o del contenido gástrico. Los abscesos pulmonares primarios generalmente se presentan en pacientes que no tienen una enfermedad predisponente, como por ejemplo no son diabéticos, no son hipertensos, no son
no tienen convulsión, no son alcohólicos, no son cirróticos, no son enfermedades respiratorias, no son enfermos renales crónicos, etc. En cambio, los abscesos pulmonares secundarios ocurren en pacientes que tienen una afección subyacente, como una obstrucción bronquial parcial, infarto pulmonar, o en aquellos que están inmunocomprometidos, quimioterapia, malignidad, trasplante de órganos, infecciones por VIH, ¿no? Los abscesos pulmonares se pueden denominar inespecíficos o pútridos, en referencia respectivamente a la etiología, a menudo poco clara, pero hay un olor bastante intenso del esputo. Durante las últimas 5 a 6 décadas, la incidencia de absceso pulmonar bacteriano en los Estados Unidos ha disminuido considerablemente y la tasa de mortalidad ha disminuido también. Los factores asociados con un peor pronóstico incluyen: 1, edad avanzada, síntomas prolongados, alguna enfermedad concomitante que no está siendo tratada, ¿no? Y que está causando cierto grado de inmunosupresión, infecciones nosocomiales o intrahospitalarias y mayor tamaño de la cavidad. Mientras mayor tamaño de la cavidad sea, más fácil es que ingresen gérmenes sin ser rechazados. Años atrás la tuberculosis era responsable de una mayor proporción de abscesos pulmonares, pero en los últimos años se han asociado los abscesos pulmonares con neoplasias y otras afecciones subyacentes, como las que hemos visto anteriormente, ¿no? Radioterapia, quimioterapia, infecciones por VIH, entre otras cosas. La fisiopatología, pues generalmente los microorganismos tienen acceso al tracto respiratorio mediante inhalación de partículas de aerosol, así es como llega la tuberculosis, por ejemplo, o el COVID, aspiración de secreciones orofaringeas. En vez de pasar mi saliva hacia la parte digestiva, paso mi saliva hacia la parte respiratoria. Eso se llama aspiración de secreciones orofaringeas. Diseminación hematógena, probablemente, por ejemplo, a través de la sangre pueden llegar gérmenes de la piel, como el Staphylococcus aureus. En los pacientes que tienen, les gustan mucho las drogas endovenosas, una de las principales causas de endocarditis de las válvulas derechas, principalmente es la Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque va ingresando a través de la sangre por el pinchazo de las venas, ¿no? Entonces, de cierta manera también está relacionado, es que este germen por la sangre pueda llegar a la zona pulmonar y pueda causar una neumonía. Y neumonía necrotizante y luego absceso pulmonar. Con menos frecuencia, la infección ocurre por extensión directa desde un sitio contiguo, o sea, desde un costadito, ¿no? Un costado del, por ejemplo, los pulmones, está la pleura, la parte abdominal, la parte del conducto torácico, que es el sistema linfático. El absceso pulmonar es causado solo por un organismo que causa necrosis. De los patógenos respiratorios inhalados, solo las micobacterias y los hongos suelen causar abscesos pulmonares. De los patógenos respiratorios, ¿ah? Los abscesos bacterianos generalmente son causados por aspiración de secreciones orofaringeas y ocasionalmente por alguna siembra hematógena. O sea, en algún lugar tuve una infección y por la sangre llegó hasta el pulmón, sea derecho o sea izquierdo. Estas son las características de los gérmenes que van ingresando, como por ejemplo aspiración de la comunidad o aspiraciones intrahospitalarias, ¿no? Los estreptococos orofaringeos y anaeróbicos, como el Staphylococcus aureus y enterobacterias, las pseudomonas, los hongos dimórficos como el Histoplasma capsulatum, el Blastomyces dermatidis, los coccidioides y las micobacterias con frecuencia causan necrosis y posterior formación de abscesos, ¿no? Los que en este caso pues están de rojito son las causas más comunes de este tipo de infección. La neumonía que sigue a la aspiración, o una neumonía aspirativa, con o sin formación de absceso, es típicamente polimicrobiana, entre 2 y 4 especies bacterianas presentes en grandes cantidades. En general, el 50% de estas neumonías aspirativas son causadas por bacterias puramente anaeróbicas, ¿no? El 25% son causadas por aerobios mixtos y anaerobios, y el 25% menos causadas por solo aerobios. Entre los pacientes hospitalizados se produce una colonización progresiva con Staphylococcus aureus, Enterobacteria y Pseudomonas aeruginosa. Estos organismos aeróbicos son causa frecuente de neumonía por aspiración asociados
a cuidados de la salud y absceso pulmonar, ¿no? Las neumonías por aspiración asociadas a cuidados de la salud son aquellos que se encuentran, por ejemplo, personas adultas mayores en aquellos lugares donde cuidan personas adultas mayores, ¿no? También lugares donde hacen hemodiálisis, lugares donde hay juegos de recreación en estos casos, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto es muy frecuente en ese tipo de pacientes. La neumonía por estafilococos aureus posterior a la influenza puede realizar una cavitación para formar abscesos pulmonares. En la temporada de influenza entre el 2003 y 2004, el 25% de 16 pacientes con neumonía estafilocócica después de una neumonía por influenza tuvieron cavitación o necrosis en la radiografía de tórax. Y como se van a dar cuenta, la radiografía es una manera también pues de hacer el diagnóstico de un absceso. Los factores de riesgo para una neumonía aspirativa y absceso pulmonar, ¿no? Un inóculo bacterial incrementado, como una enfermedad periodontal, gingivitis, absceso de lengua o dental, ¿no? Drogas que disminuyen la acidez gástrica, por ejemplo, ¿no? Alteración de conciencia, como por ejemplo el consumo de drogas, alcohol, anestesia general, encefalopatía metabólica, ¿no? Aquellas personas que sienten que tienen trastornos metabólicos como hiponatremia, como hipocalcemia, como hipoglucemia o a veces uremia, patología neurológica, o de repente una alteración como la hiperbilirrubinemia, más de 12, la bilirrubina puede eh, atravesar la barrera hematoencefálica y producir daño, ¿no? Otros como por ejemplo las infecciones pleuropulmonares asociadas a las bacterias anaeróbicas, ¿no? Los bacilos como el Bacteroides frágiles, la fusobacteria, dentro de lo que son las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas, Actinomyces, Clostridium, Lactobacillus, entre otros, que pueden estar asociados a esta enfermedad pleuroparenquimal. Los focos de neumonía por aspiración se desarrollan con mayor... Eso es muy frecuente, ¿no? Ver la localización. Ver la localización hace mucho que ver si es que yo puedo decir probablemente puede ser una neumonía aspirativa. ¿Por qué? Por la localización en segmentos superiores de los lóbulos inferiores y los segmentos posteriores de los lóbulos superiores, ¿sí? El compromiso en esos segmentos, y para saber segmentos yo tengo que ver una tomografía, es mucho mejor el diagnóstico mediante esta. El pulmón derecho es la ubicación más frecuente, presumiblemente debido al ángulo menos agudo del bronquio principal del lado derecho. Ustedes saben que el bronquio principal del lado derecho es más grueso, es más corto, pero más vertical que el bronquio principal que va hacia el pulmón izquierdo. Entonces, las aspiraciones son mucho más frecuentes en la base, en el lóbulo inferior, o en los lóbulos, perdón, en el lóbulo inferior del pulmón del lado derecho. El grado y la tasa de progresión de la neumonía por aspiración varía considerablemente. Estas infecciones pueden ser agudas, subagudas o crónicas, según la causa, el tamaño de la cantidad de gérmenes que hay y los factores del huésped, ¿no? Como decíamos, si es diabético, hipertenso, corticoterapia, entre otras cosas. Si el proceso es indolente, la fibrosis va a limitar la propagación de la infección, originando un proceso fibrótico alrededor de la infección, por lo cual se ve una capa o una pared gruesa que determina mucho la presencia de los abscesos, ¿no? Y los abscesos generalmente se comunican con un bronquio, produciendo la cavidad llena de aire, un nivel hidroaéreo, que se ve en las radiografías 1 a 2 semanas después. Esto lo vamos a ver en los métodos diagnósticos. Como acá, por ejemplo, si la aspiración es evidente, puede seguir síntomas como tos, manifestaciones clínicas, ¿no? Como tos, sibilancia, cianosis o asfixia.
Si se desarrolla neumonía, los pacientes generalmente se presentan dentro de la primera semana con tos productiva, temperatura mayor de 38,9 y recuento de leucocitos de más de 15.000 por campo. Entre los casos de abscesos adquiridos en la comunidad, las condiciones que predisponen a la aspiración son el alcoholismo, las convulsiones y muchas veces el uso indiscriminado de drogas, en especial drogas endovenosas. Entre los casos adquiridos en el cuidado de la salud, los pacientes tienden a tener trastornos neurológicos, como pacientes con ACV, tumores cerebrales o trastornos metabólicos que provocan estupor o coma. Solo una minoría de los pacientes con neumonía por aspiración tienen esputo pútrido, que si está presente se desarrolla 1 a 2 semanas en el curso cuando se ha formado ya el absceso polimicrobiano, ¿no? Los abscesos pulmonares también pueden presentarse de manera más indolente, es decir, no presentar muchas molestias y recién semanas o meses de tos productiva, malestar general, pérdida de peso, fiebre baja, por los cuales no les llama la atención, ¿no? A veces no tienen fiebre, pero te comentan que sí han tenido escalofríos, por ejemplo, ¿no? Muchas personas por este tipo de fiebre o febrícula, vamos a llamarlo así, o una etapa subfebril, pueden presentar sudores nocturnos durante la noche, al día siguiente se levantan y están con el polo mojado, o durante la noche han humedecido 3 a 4 polos, ¿no? Leucocitosis y muchas veces anemia también. El absceso pulmonar debe distinguirse de una neoplasia necrótica, porque los pacientes con neoplasias a menudo carecen de factores de riesgo de aspiración, síntomas de infección respiratoria, fiebre y leucocitosis. La posibilidad de tuberculosis o una causa no infecciosa de una cavidad pulmonar, como por ejemplo neoplasia, infarto o vasculitis, debe sospecharse en un paciente tratado por presunto absceso pulmonar que no responde a la terapia antimicrobiana adecuada. Es decir, si le estoy dando tratamiento antibiótico y el paciente no mejora ya 1, 2, 3 semanas, tú tienes que ponerte a pensar en que probablemente pueda ser alguna otra cosa, si es un cáncer, si es un infarto pulmonar o si es una vasculitis asociada a Wegener-Strauss, ¿no? La radiografía, obtenidas poco después de la aspiración, generalmente demuestran infiltrados alveolares localizados o difusos dentro de 1 a 2 días de haberse realizado la aspiración. No hay nada distintivo sobre la aparición de neumonía por aspiración, excepto que los infiltrados suelen estar en segmentos dependientes del pulmón, lo que mencionábamos, ¿no? La afectación multilobar puede sugerir un deterioro del sistema inmunitario del huésped. ¿Qué quiere decir? Que no es usual que haya una afectación de más lóbulos en los casos de absceso pulmonar. Pero si hay esta afectación, hay que pensar en neoplasia, hay que pensar en VIH, hay que pensar en alguna enfermedad reumatológica, algo que esté comprometiendo su sistema inmunológico. El aspecto característico de un absceso pulmonar es el de una densidad o masa con una cavidad, con frecuencia con un nivel de líquido aire o un nivel hidroaéreo que indica comunicación con el árbol traqueobronquial. El tiempo requerido para la cavitación después de un episodio conocido de aspiración es de aproximadamente 1 a 2 semanas. Con la neumonía necrotizante pueden desarrollarse rápidamente múltiples pequeñas lucencias en áreas circunscritas de opacificación. Entonces, para yo ver que un paciente tiene un absceso pulmonar, pues por lo menos tiene que haber un nivel hidroaéreo entre 1 a 2 semanas posterior al proceso aspirativo. Y esta es una radiografía donde en el dibujo de la derecha se ve un absceso pulmonar en base de mi tórax derecho, asociado con un carcinoma broncogénico multinodular, porque aparte de ese absceso que hay, vemos un nivel hidroaéreo, una raya horizontal, ¿no? Una raya horizontal, a ver, ahí se ve la raya horizontal. Entre esos puntitos.
Entonces, un diagnóstico es radiográfico. El siguiente sería tomográfico. Ya, este es el tomográfico. ¿Sí? En la imagen izquierda vemos un absceso pulmonar que muestra un nivel hidroaéreo. Aire y abajo está el líquido. Y las paredes, como se dan cuenta, del redondo que está en el hemitórax izquierdo es gruesa. En el otro son múltiples abscesos pulmonares, múltiples niveles hidroaéreo. ¿Por qué? Porque ya el absceso está ingresando aire, se forma un nivel hidroaéreo, hay comunicación con un bronquio y por esa comunicación es donde mi paciente comienza a toser, tos con expectoración continuamente y una broncorrea tremenda, ¿no? Entonces, de cierta manera, esos son los llamados abscesos pulmonares a nivel tomográfico. La investigación es pues pedirle sus exámenes, ¿no? Gran y cultivo de esputo para gérmenes comunes y hongos, no se olviden, beca de esputo también es muy frecuente el compromiso a nivel pulmonar debido justamente a este tipo de germen como la tuberculosis, hay que pedirle hongos dentro de ellos. La investigación podría verse acá una tinción de gran consecreción del tracto respiratorio inferior causado por estreptococo orofaringio y gérmenes anaeróbicos. Y esto en la imagen del lado derecho es el absceso que se ve en un paciente, esa necrosis, ¿no? Esa lesión necrótica que vemos ahí en la parte pulmonar, en la imagen del lado derecho, ¿no? El pulmón todo anaranjadito, todo nacarado, y sin embargo vemos agujeros y una zona necrótica en la base de ese pulmón. El tratamiento frecuentemente, como ven acá en este cuadro, múltiples tratamientos antibióticos, pero más que todo, guíense por la sensibilidad de los cultivos. Nosotros podemos asociar, hay múltiples tratamientos antibióticos para diferentes gérmenes, pero lamentablemente el uso de antibióticos desde, inclusive que muchas de las personas, ellas mismas se autoadministran, ¿no? Se automedican o a veces van a la farmacia y tienen un resfrío y le dan acitromicina, le dan cefuroxima, le dan cefalotina, le dan amoxicilina con ácido clavulánico, ya están causando cierto grado de resistencia, por lo cual es mejor guiarse de lo que es el antibiograma en los cultivos de esputo para gérmenes comunes y hongos, o en los hemocultivos, o en los cultivos de orina, o en los cultivos que se aspiran en la broncofibroscopía. Lo importante es dar un tratamiento de ese tipo. El absceso de infecciones adquiridas en la comunidad, generalmente penicilina G o puede ser ampicilina o amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa o también metronidazol. De los que se ha visto que llega mejor a lo que es la parte respiratoria va a ser la clindamicina. Es muy frecuente el uso de clindamicina en los abscesos adquiridos en la comunidad. En los abscesos en lugares asociados a lo que es la hospitalización, la piperacilina o la ticarcilina con un inhibidor de beta-lactamasa. También se puede asociar a clindamicina más un aminoglucósido, o puede ser si es Staphylococcus aureus meticilino resistentes, o también conocido como Staphylococcus aureus marsa, asociado a vancomicina o linezolid. La duración de la terapia antimicrobiana generalmente es por aspiración simple 2 semanas, pero para abscesos pulmonares bastante intensos pueden demorar inclusive hasta 6 meses, en este caso 24 semanas, ¿sí?
El tratamiento con asociación generalmente disminuye mucho la fiebre asociado a penicilina G y pacientes con clindamicina, ¿no? En ambos casos no se ha visto muchas diferencias entre ambas asociaciones. La caída de fiebre, el cerrar la cavidad abscedada o el borrarse de la radiografía de tórax, en los tres casos se ha producido tanto el tratamiento con penicilina G como con clindamicina en este estudio de 16 pacientes. El drenaje quirúrgico es otra opción para aquellos con absceso de gran cavidad, más de 6 centímetros. Acuérdense que el diagnóstico de absceso pulmonar era principalmente una cavidad llena de líquido, generalmente mayor de 2 centímetros, menos de 2 centímetros y múltiples era una neumonía necrotizante. Un absceso causado por organismos resistentes, una obstrucción de la neoplasia que impide el drenaje o un fracaso del tratamiento médico. En estas situaciones se puede requerir una lobectomía, es decir, extirpar un lóbulo, o una neumonectomía, extirpar todo el pulmón. O también se puede hacer lo que se conoce como el drenaje percutáneo, guiado por tomografía. Este es el drenaje percutáneo a través del tórax, generalmente en la parte superior de la costilla en la cual vamos a ingresar. Nos guiamos mediante el tórax e introducimos un catéter, ¿sí? Mediante este catéter con aguja fina, generalmente se extrae esa cantidad de líquido del absceso pulmonar, ayudando a su drenaje. Absceso único, generalmente se da tratamiento con clindamicina o amoxicilina con ácido clavulánico o ertapenem, cualquiera de esos tres generalmente puede ir a casa. Si hay una evolución favorable, la clindamicina o amoxicilina con ácido clavulánico vía oral por 4 a 8 semanas, es decir, durarle por lo menos hasta, durante la primera semana, darle endovenoso, y de 4 a 8 semanas, es decir, hasta 2 a 3 meses, puede ser el tratamiento vía oral. Si hay una evaluación desfavorable, pues una tomografía, broncoscopía, estudios, y si hay una mejoría de acuerdo a la sensibilidad de germen o múltiples gérmenes hallados, pues ya se hará lo que es la lobectomía o neumonectomía o el drenaje percutáneo. Cualquiera de los tres ya como tratamiento quirúrgico. Y por último, como conclusiones ya de la parte teórica, y en serio discúlpenme mucho la tardanza, las bronquiectasias son dilataciones crónicas anormales e irreversibles del árbol bronquial. El desarrollo y progresión se basa en la inflamación crónica que sigue a la colonización, infección bacteriana de las vías aéreas conocida como círculo vicioso de Kohl. El gol estándar o método de referencia para el diagnóstico es la tomografía axial computarizada con alta resolución. El pronóstico depende de la extensión de las lesiones. Como ustedes han visto, puede ser un lóbulo pequeñita o puede ser múltiples o pueden ser en ambos campos pulmonares. Depende de la repercusión de la función respiratoria, medida principalmente por espirometría, de acuerdo al deterioro o el mantenimiento del BEFSU1 a nivel anual, y la gravedad de las agudizaciones, o sea, cuántas veces va mi paciente al hospital. En la actualidad, el uso de antibióticos sistémicos e inhalados más la fisioterapia son las únicas herramientas que han demostrado eficacia en mejorar el pronóstico de los pacientes portadores de bronquiectasias. Es importante observar que si las bronquiectasias son únicas, locales y confinadas a un solo lóbulo y no tengan un origen sistémico, probablemente puedan ser quirúrgicas. La terapéutica quirúrgica en los casos posibles es capaz de modificar favorablemente el pronóstico, ya que, como se dice, al morir el perro, muerto la rabia. El absceso pulmonar, área localizada de necrosis pulmonar causada por una infección, con una cavidad solitaria o dominante que mide al menos 2 centímetros de diámetro. Cuando las cavidades son múltiples y más pequeñas, a esto se llama neumonía necrotizante. La neumonía que sigue a la aspiración de secreciones que principalmente son orofaringeas, con o sin formación de abscesos, es polimicrobiana y generalmente se presenta entre 2 a 4 especies bacterianas presentes. Los abscesos generalmente se comunican con un bronquio, produciendo la cavidad llena de aire, lo que se conoce como el nivel hidroaéreo, que se ve en las radiografías de 1 a 2 semanas después. El diagnóstico se confirma mediante radiografía o tomografía axial computarizada, y la duración de tratamiento médico antibiótico varía entre 1 a 2 semanas hasta 24 semanas o 6 meses de tratamiento. Muy bien, jóvenes,
futuros doctores, muchas gracias por la atención brindada. Sé que varios posiblemente tengan otras clases, por eso se han ido retirando y espero que haya habido la comprensión del caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Muy bien, entonces